Sí, profe, sí se escucha. Hola, profe, sí. Ok, chévere. Ya les voy a compartir la clase. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, profe Elizabeth? ¿Cómo te va? Chévere, gracias a Dios. ¿Y Bueno, usted? todos tuyos, Elizabeth. Cuando quieras iniciar, lo puedes hacer. Chévere, muchas gracias. Muchachos, ya les estoy compartiendo la clase. Por favor, me avisan si en algún momento no se ve, si alguien me puede confirmar si se ve en pantalla. De Sí se igual ve, manera, profe. cualquier duda que tengan, pueden activar el micrófono y si quieren me van preguntando a medida que vaya transcurriendo la clase para que no se les olvide las dudas que tengan. Porque si escriben algo por el chat, probablemente mientras de la clase no lo leo, lo voy a leer luego. Ah, me están escuchando ahorita que creo que se había silenciado el micrófono. Sí, Les profe, sí se estaba escucha. comentando, ok, Sí, les estaba profe. comentando que cualquier duda que tengan pueden interrumpir la clase mientras yo voy explicando para que no se les vaya a olvidar, porque lo que digan por el chat ahorita no lo puedo leer mientras voy explicando la clase, ¿ok? Y de igual manera, si en algún momento se deja de presentar, porfa me avisan. Ok, vamos a comenzar con la clasificación de lesiones a nivel de tejidos duros. En este caso estamos hablando de la clasificación de la caries dental. Ustedes probablemente ya conocen las clasificaciones, han escuchado sobre los distintos tipos de clasificaciones, Black, Mount y Hume, IGDAS, que son las que más manejamos. Estas clasificaciones ustedes deben manejarlas todas, ¿ok? No importa que sean algunas clasificaciones más antiguas que otras, porque de igual manera se manejan en la actualidad, así sean un poquitico más antiguas que por lo menos la más actual o la que manejamos más comúnmente actualmente, que es la de ICDAS. Es importante que ustedes sepan diferenciar bajo qué parámetros se basa cada uno en la clasificación, ¿ok? Vamos a comenzar con la clasificación de Black. En cuanto a la clasificación de Black, él desarrolló un sistema para clasificar las lesiones cariosas que se va a regir por la ubicación de la lesión y la cantidad de superficies que estén afectadas en la misma. Black estudió que las superficies más vulnerables en las unidades dentarias para que se desarrolle la caries dental eran los surcos, fosas y fisuras, cualquier defecto anatómico que se encuentre en las superficies de las caras libres, vestibular o lingual, los puntos de contacto o las caras interproximales, los bordes incisales en los dientes anteriores y las cúspides en los dientes posteriores y el contorno cervical de la corona clínica. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de Black, él se va a basar en una sola palabra que no podemos olvidar, la cual es clase. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, Mount y Hume maneja otra terminología, IGDAS, perdón, maneja otra terminología. Entonces, ustedes, por ejemplo, para hablar de Mount y Hume, no van a utilizar la terminología de clase, ¿ok? Clase es netamente de la clasificación de Black. Entonces, en la clasificación de Black tenemos 6 clases según la ubicación de la lesión cariosa. La clase 1 son las superficies oclusales, obviamente cuando estamos hablando de las unidades dentarias posteriores, y cuando hablamos de las unidades dentarias anteriores, esta clase 1 abarca los surcos vestibulares en los molares o la cara palatina de los dientes anteriores. Es decir, estamos hablando de las caras libres, ¿ok? Luego, en la clase 2 tenemos las superficies proximales netamente de los dientes posteriores, es decir, molares y premolares. Cuando pasamos a la clase 3, también abarca superficies proximales, pero de los dientes anteriores. Hay una pequeña diferencia entre la clase 3 y la clase 4. Ambas son de caras proximales o involucran las caras proximales, todo lo que abarca la cara proximal de dientes anteriores, pero la diferencia es que en la clase 3 la lesión cariosa no afecta al borde
incisal, al contrario de la clasificación 4, en la cual esta lesión se extendió desde la cara proximal hasta afectar el borde incisal. Es decir, clase 2, 3 y 4 corresponde a superficies proximales, clase 2 en posterior, clase 3 y 4 en anterior, clase 3 sin borde incisal afectado y clase 4 afectando el borde incisal. Sabemos que mantenemos igual esta clasificación por ubicación, solamente que lo hace de manera más específica para clasificar la lesión cariosa. Luego tenemos la clase 5, en la cual ya se ve afectado el tercio cervical, es decir, se puede ver en las caras vestibulares o palatinas y linguales de todos los dientes, ¿ok? Sean anteriores o posteriores. Y la clase 6 la vamos a encontrar nada más en dientes posteriores porque involucra es el vértice cuspidio, bien sea de premolares o de molares. Ok, aquí tienen una imagen de cómo se ve la ubicación de la lesión cariosa según Black. Repasamos, la clase 1 tenemos las caras oclusales de los dientes posteriores y las caras libres en los dientes posteriores. Es muy común, por ejemplo, ver las lesiones cariosas en los surcos vestibulares. Y también en los dientes anteriores, la cara libre en lingual o observar en la imagen se ponen lesiones cariosas allí. En la clase 2 tenemos las superficies interproximales, de premolares o molares o dientes posteriores. Aquí tenemos clase 3 y clase 4. Como les comenté, ambas involucrando superficie proximal de dientes anteriores. Ven que en la clase 3, no abarca el borde incisal, solamente la cara proximal. Y en la clase 4 abarca la cara proximal y el borde incisal de la unidad dentaria anterior. Y en la clase 5 vemos que está tanto en dientes anteriores como posteriores, abarcando simplemente la zona cervical o el cuello de la unidad dentaria. Recuerden que aparte de la ubicación, Black también toma en cuenta la cantidad de caras implicadas. Entonces ya tenemos dos características específicas de la clasificación de Black. Una, la ubicación y dos, la cantidad de caras implicadas. Y la terminología utilizada para Black es clase. Entonces, según la cantidad de caras implicadas, podemos tener la clasificación más simple, una lesión cariosa simple, mejor dicho, es porque afecta solo una cara de la unidad dentaria. Puede ser oclusal, puede ser proximal. La diferencia es que generalmente cuando son lesiones interproximales ya hay dos caras involucradas, no nada más la proximal. Es muy difícil que nada más esté involucrada la cara proximal, a menos que esté iniciando la lesión cariosa. Generalmente esta la vamos a ver más en las caras libres o en la cara oclusal. Pero realmente lo importante es que conozcan que la simple solamente va a afectar a una cara de la unidad dentaria. Luego tenemos la compuesta, en la cual ya se involucran dos caras de la unidad dentaria. Generalmente, como les dije, es oclusal e interproximal. Vemos que allí se hace un pequeño cajoncito, como pueden ver en la imagen, porque está abarcando dos caras de la unidad dentaria. La compleja son esas cavidades que ustedes quizás ya han escuchado como las MOD, o mesio-ocluso distal. ¿Por qué? Porque abarcan tres caras de la superficie dentaria. Como les digo, generalmente es mesial, oclusal y distal. Esas son las cavidades complejas. Ok, entonces, esa es la clasificación de Black. Luego, al final de la clase, hay como un repaso de las tres clasificaciones para que a ustedes se les haga un poquitico más fácil diferenciar una de la otra. Ok, en la clasificación de Mount y Hume, aquí lo primero que vamos a identificar es la presencia o no de la lesión cariosa y si este tipo de lesión amerita un tratamiento o no. Es decir... Profe, cambió de diapositiva. Sí, ¿no la ven ahorita? No. Yo sí la veo. ¿Le sale? Yo también la veo. Clasificación de Mount y Hume. Sí, profe. Ah, ya sale. ¿Ya sale? Ok, chévere. Sí. Entonces, recapitulando para quien no podía ver la diapositiva, en Mount y Hume vamos a evaluar que haya presencia de lesión cariosa y que esta lesión cariosa realmente amerite un tratamiento. Es decir, en Mount y Hume
nos vamos a enfocar también en la necesidad de la terapéutica, no solamente en clasificar la lesión. Aquí nos vamos a regir por dos cosas. Primero, la ubicación de la lesión, parecido a Black, ¿cierto? Y la extensión o profundidad de la misma, también parecido, porque según Black vamos a tomar en cuenta las caras implicadas. Solamente que Mount y Hume se va a regir por zonas y por tamaños, mientras que Black se rige por clases y caras implicadas, simple, compuesta o compleja. Entonces, cuando hablamos de Mount y Hume, aquí les hice un cuadrito para que se les haga un poco más fácil. Tenemos la cavidad y el tamaño. En cuanto a la cavidad, la terminología adecuada para Mount y Hume es zona, ¿ok? ¿Por qué les recuerdo esto? Porque muchas veces cuando tienen algún tipo de actividad que deben identificar la lesión según Black, Mount y Hume o ICDAS, la identifican bien según la numeración, pero en la terminología, por ejemplo, colocan Mount y Hume es clase 1 y Mount y Hume no es clase, es zona, ¿ok? Entonces tienen que estar muy pendientes con esa parte de la terminología. Si recuerdan que la clasificación de Black es un poquito más extensa en cuanto a la ubicación porque es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mientras que Mount y Hume, que lo ubicamos por zonas, simplemente tenemos 3 zonas. La localización según estas zonas se divide así. La primera zona, o zona 1, va a abarcar oclusal, que me abarca toda la parte de oclusal, fosas, fisuras, los defectos del esmalte en dientes posteriores, también en superficies lisas de dientes anteriores, como por ejemplo los cíngulos o las fosas linguales o palatinas. En la zona 2 va a abarcar todas las superficies proximales, sean dientes anteriores y posteriores. ¿A qué nos recuerda esto entonces? A la clase 2, 3 y 4 de Black. Es decir, que Mount y Hume prácticamente condensaron clase 2, 3 y 4 de Black en zona 2, para resumirlo y simplemente referirnos a una cavidad en la que la lesión cariosa involucra la zona proximal. Y luego tenemos la zona 3, que involucra la parte cervical o toda la parte de los cuellos de las unidades dentarias, es decir, es similar a la clase 5. Si, por ejemplo, la comparamos con Black, pensarían, bueno, ¿dónde cae la clase 6 de Black en cuanto, por ejemplo, a las lesiones que abarcan la cúspide? Bueno, la podremos tomar entonces como cavidades zona 1 porque están involucrando la parte oclusal. Y también Mount y Hume, aparte de la ubicación zona 1, 2 y 3, vamos a medir la extensión de esa lesión cariosa. Aquí sí es un poquitico más extensa que Black. ¿Por qué? Porque Black se limitaba simplemente a determinar cuántas caras estaban involucradas en la lesión cariosa, mientras que Mount y Hume, como les expliqué, va dirigida también hacia la parte de la terapéutica. Entonces, cuando hablamos del tamaño, realmente vamos a evaluar la necesidad de un tratamiento o no. El tamaño 0 corresponde a una lesión blanca o inicial sin cavidad. Esto se los voy a explicar un poquito más adelante con imágenes para que la asocien mejor y me digan ustedes mismos si creen que merita la terapéutica o no. Luego tenemos el tamaño 1, ya es una lesión mínima o microcavitación localizada. Quizás ya con la teoría que ustedes manejan, se pueden dar cuenta que, por ejemplo, esta lesión de tamaño tipo 1, al decirme que tiene una microcavitación, amerita terapéutica, ¿ok? Cualquier lesión que ya esté cavitada en la unidad dentaria amerita tratamiento, a diferencia, por ejemplo, de la lesión blanca o inicial que no tiene cavidad o cavitación, la cual puede ser remineralizada, ¿ok? Luego tenemos el tamaño 2, que es una lesión moderada y requiere mínima intervención, porque no es una lesión muy extensa, a diferencia del tamaño tipo 3 o tamaño número 3, perdón, en el cual es una lesión que ya abarca gran parte de la unidad dentaria. Por lo tanto, para restaurarla es importante reforzar las paredes de la cavidad. Y la 4 es una lesión muy amplia. En este tipo de lesión de este tamaño 4 hay mucha pérdida de estructura dentaria.
muchas veces la unidad dentaria no puede ser restaurada, probablemente amerite quizás una endodoncia y luego una rehabilitación protésica con prótesis fija o una corona. Aquí tienen una imagen, perdón, de la diferencia en las zonas. Zona 1, todo lo que es oclusal, zona 2, o caras libres que no están marcadas en el dibujo, zona 2, las caras interproximales, y la zona 3, la cara cervical o la zona cervical, mejor dicho, de las unidades dentarias. Aquí pueden ver lo que les estaba comentando según los tamaños y el tratamiento indicado para cada uno. Como les comenté que en el tamaño 0 es una lesión inicial que todavía no está cavitada, solamente hay desmineralización, el tratamiento puede ser una remineralización para, digamos, evitar cavitar más la unidad dentaria, sino que simplemente vamos a hacer un proceso para lograr esa reversibilidad de esa desmineralización que está apenas empezando en la unidad dentaria, ¿ok? Todavía no hay cavidad, así que por eso hacemos un tratamiento que no es invasivo. Al igual que cuando utilizamos como opción de tratamiento los sellantes de fosas y fisuras. Aquí nosotros no estamos ni preparando cavidad, ni cavitando más o eliminando, mejor dicho, estructura dentaria, sino que simplemente estamos realizando un proceso para evitar que se empiece a cavitar, ¿ok? No sé si me expliqué bien allí con lo que les quiero decir, pero esta es como la etapa indicada para nosotros diagnosticar la caries, porque realmente no amerita un tratamiento para nada invasivo a la unidad dentaria, lo que nos permite conservar la estructura dental. En el tamaño tipo 1, ya aquí sí es necesaria una parte de la odontología terapéutica conservadora o la parte de restauradora conservadora, porque vamos a utilizar lo que se llama mínima intervención, ¿ok? Aquí se puede utilizar una mínima intervención para modificar un poco la estructura dentaria, eliminar caries y colocar sellante de fosas y fisuras porque la lesión es muy pequeña, o también se puede utilizar resina fluida como opción de tratamiento, porque la lesión realmente es muy pequeñita como para nosotros hacer una cavidad amplia que requiera otro tipo de material como la resina compuesta. Luego tenemos el tamaño 2, que ya aquí es una lesión moderada. Este tipo de lesión sí alcanza a dentina, y aquí el tratamiento de igual manera sí va a ser un tratamiento odontológico en el que intervenimos, es decir, modificamos la estructura dentaria, eliminamos solamente el tejido cariado, dejamos todo el remanente dentario sano que sea posible y pasamos a restaurar con resina compuesta. El tamaño tipo 3 ya es una lesión un poquito más extensa, ¿ok? Que puede involucrar a las cúspides o las vertientes de las cúspides, cosa que no ocurre en el tamaño tipo 2. Se hace una preparación cavitaria de igual manera, respetando el tejido dentario sano para dejar todo el remanente dentario sano que sea posible. Y se puede hacer una restauración con resina o una técnica indirecta. Dime. Disculpe, en las clases, perdón, en la zona 2 o 3, ¿cuándo se puede utilizar el principio de dejar dentina afectada y no infectada? En el tamaño. Sí, en la terapéutica en la que algunas personas dejan dentina afectada porque se puede remineralizar y le quitan la infectada como tal. Bueno, recuerda que eso depende mucho del criterio y cómo trabaja cada quien, pero el principio de diferenciar dentina infectada a dentina afectada es que la dentina infectada es la que se debe remover. ¿Por qué? Porque la dentina infectada es ese tejido que está reblandecido y, como su propio nombre lo dice, es el tejido que está infectando toda la parte de la unidad dentaria, ¿ok? Este es el tejido que siempre debemos eliminar. ¿Qué pasa? Que luego de esta dentina infectada tenemos la dentina afectada, ¿ok? Que es una dentina que está, ustedes se van a dar cuenta cuando comienzan a trabajar en el paciente, es una dentina que sí se ve un poquitico más oscura, ¿ok? Que el color, perdón, normal que ustedes ven en la dentina, porque obviamente fue afectada por un intento de lesión cariosa que no llegó hasta allí. Recuerden que la dentina afectada, ustedes la van a observar porque la dentina tiene como esa capacidad de defensa de formar eso que se llama dentina terciaria, ¿ok? Que es esa dentina que va a impedir que la lesión cariosa siga avanzando, ¿para qué? Para proteger la pulpa.
Entonces, si ya la dentina hizo la función de defensa, es decir, fue formando su capa dura, por eso es que ustedes se van a dar cuenta cuando estén trabajando en paciente, que no es una capa que se viene, por ejemplo, fácilmente con cucharita de dentina. Nosotros no deberíamos tocar este tipo de dentina, ¿ok? Porque ya la dentina hizo su efecto de defensa, ¿ok? Para evitar que la caries llegara a pulpa. Si nosotros quitamos la dentina afectada, estamos quitando todo el principio de defensa de la dentina y probablemente vamos a llegar a pulpa. Estamos, digamos como que cavitando o profundizando una lesión innecesariamente, porque el principio de diferenciar entre dentina infectada a dentina afectada es que la dentina afectada no tiene ningún tipo de, digamos, de peligro para que se forme una lesión cariosa. Allí no debería haber ningún tipo de microorganismo para que se forme la lesión cariosa. Eso, como te digo, depende mucho de cómo trabaje cada quien, pero realmente la diferencia entre una y otra es que una la debemos eliminar y la otra debemos respetarla como tejido remanente dentario porque es un tejido que está sano, ¿ok? A pesar de que la dentina se ve más oscurita, es porque ese es el color normal de la dentina terciaria. Pero si la eliminamos, le estamos quitando toda esa capacidad de defensa que nos otorga la dentina. Y en cuanto a los tamaños, igual lo debes respetar, ¿ok? Si sea tamaño tipo 2 o tamaño 3, perdón, de igual manera vamos a eliminar todo el tejido infectado y solamente respetar el tejido duro o el tejido afectado, dentina terciaria más no dentina reblandecida. No sé si quedó alguna duda con esa parte. Profe, y Dígame. en caso de que haya una filtración y todo eso esté infectado, Ya, háblame o un sea, poquito tenemos más que duro, ir, por favor, que no te escucho bien. un caso de que, por ejemplo, tenga una filtración y todo eso esté infectado, toda esa área, tenemos que ir con la cucharita dentina poquito a poquito a ir removiendo. Ajá, Sí. y hay casos de que no podemos salvarlo o siempre hay una gran probabilidad de que sí se pueda salvar o no. ¿Te refieres como a que se mantenga la vitalidad pulpar? ¿A eso te refieres? ¿A mantener la unidad dentaria con pulpa viva? Exacto, sí, profe. Ok, cuando ustedes vean tejido infectado, como está comentando su compañero, que se debe eliminar con la cucharita de dentina, es porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, manualmente, tenemos mayor control del tejido que estamos eliminando. A diferencia, por ejemplo, cuando utilizamos aparatología de alta velocidad, cuando utilizamos turbinas, es mucho más difícil controlar, ¿ok? Los movimientos y la profundidad. Por eso ustedes quizás comienzan a trabajar con turbina para ir haciendo la apertura de la cavidad, pero cuando se encuentran con ese tejido reblandecido, pasan a la manipulación manual con el instrumental manual como la cucharita de dentina. ¿Qué pasa? Que si yo veo que yo estoy eliminando caries, ¿ok? Y tengo todavía ese tejido reblandecido y estoy profundizando demasiado y quizás me estoy acercando a pulpa, lo primero, debemos tener una radiografía de la unidad dentaria si la caries es tan profunda. De igual manera, siempre es recomendable una radiografía antes de comenzar porque no sabemos con qué nos encontramos dentro de la unidad dentaria. La caries se puede ver mínima por fuera, sobre todo en caries interproximales. Y cuando hacemos la apertura, es bastante profunda. Entonces, primero, siempre es bueno tener la radiografía. Y segundo, si ustedes ven que no llegan a un tejido duro como la dentina afectada o dentina terciaria, de igual manera deben eliminarlo. Obviamente, ya aquí tomando como precaución la anestesia del paciente, dándole al paciente la información necesaria de que probablemente sea una lesión que alcance pulpa o alcance el nervio del diente y que quizás vaya para el área de endodoncia porque no puede ser restaurada, ¿ok? Si nosotros tenemos tejido infectado, debemos eliminarlo por completo, ¿ok? No es que porque ya se está acercando a pulpa, no voy a eliminar esto para ver si luego mejor, no, o sea, si el tejido está infectado, eso sigue progresando, ¿ok? Hacia el resto de la unidad dentaria, hacia el resto del tejido que está sano, él va a seguir progresando. Por eso hay que quitar todo el tejido infectado reblandecido y solamente dejar tejido dentario remanente sano, duro y que no sea para nada característico a la dentina que está infectada. Si llega a pulpa, pues llegó a pulpa y el tratamiento
correspondiente sería un tratamiento de conducto o, bueno, el área de endodoncia. Pero nunca pueden dejar de hacerlo por miedo a que llegue a pulpa, ¿ok? Solamente tomar Muchas la gracias. previsión de la radiografía e indicarle al paciente que hay posibilidad de que vaya a un tratamiento de conducto. Como por ejemplo aquí en el tamaño 4. Ven que aquí no solamente necesito la parte clínica, sino la parte radiográfica. Miren, por ejemplo, lo que les explicaba. Bueno, aquí tienen imágenes que se ve clínicamente a lo que corresponde un tamaño 4. Una lesión que abarca la cúspide es bastante extensa, ¿ok? Y ya este tipo de lesión, cuando eliminamos toda la lesión cariosa y vamos a restaurar, aquí sí hay que restaurar con restauraciones indirectas como incrustaciones o coronas, ¿ok? Porque una restauración convencional con resina probablemente no soporte las cargas oclusales por la cantidad de pérdida de remanente dentario o de estructura dentaria. Ven radiográficamente, si nosotros vemos esta radiografía, vemos que eso es una caries. No sé si alcanzan a ver, no sé si yo puedo ampliar un poquito aquí, si alcanzan a ver que hay una línea mínima por proximal, ¿ok? Por mesial de S6. Si ven como una línea pequeñita, pequeñita apenas, pero vean el tamaño que alcanzó. Si vemos que oclusalmente hay integridad de la estructura, ¿ok? No se observa por oclusal que está cavitada. Eso es una caries que comenzó por interproximal y miren lo grande que es y lo rápido que avanzó a pulpa. Por eso necesitamos siempre tener a la mano una radiografía. ¿Qué pasa con estas caries? Estas caries avanzan, imagínense como un triángulo. Claro, ahí en la imagen de la radiografía no se ve como un triángulo, pero generalmente es más o menos la forma que toman porque comienza como si el vértice del triángulo es el comienzo de la caries y luego la base del triángulo se va acercando hacia pulpa, ¿ok? Avanza muy rápido, por lo tanto puede llegar rápido a la pulpa dental. Aquí nosotros cuando vayamos a eliminar esa lesión cariosa, tenemos que eliminar bastante tejido dentario y ya aquí realmente en la radiografía observamos que tocó el cuerno pulpar. Es decir, que ya aquí no es posible conservar o preservar la vitalidad pulpar porque ya hay infección de la pulpa, ¿ok? Ya tocó el cuerno pulpar. Eso también es importante a la hora de decidir el tratamiento, ¿ok? Si nosotros vemos radiográficamente que la lesión está encima del cuerno pulpar y el paciente presenta dolor, presenta sensibilidad, realmente no podemos restaurar no tomando en cuenta la parte de la pulpa, porque ¿qué va a pasar? Si yo no le indico al paciente la cercanía que tiene la lesión cariosa al nervio del diente, para que ellos nos entiendan un poquito más, y restauro como si fuese una restauración normal, el paciente va a regresar con dolor, con mucha sensibilidad, si no es que nos llega, por ejemplo, con todo el cachete inflamado, porque ya realmente la inflamación de la pulpa, recuerden que todo eso es progresivo. Por ejemplo, yo en estos casos, eso como les digo, ya es particular de cada quien. En este tipo de casos, lo más recomendable es eliminar la lesión cariosa si no llegamos a pulpa. Esto es solamente de no llegar a pulpa, pero estar cerca, ¿ok? Cuando eliminamos una lesión y nos queda apenas el techo de la cámara pulpar, pero sabemos que estamos cerca del cuerno. ¿Qué se puede hacer allí? Se puede dejar un protector dentino pulpar y se puede colocar un provisional, ¿ok? Un material provisional, de manera que el diente no me quede totalmente sellado, ¿ok? Porque si el paciente luego va a su casa y la inflamación de la pulpa no es una pulpitis reversible, sino una pulpitis irreversible, eso va a ser como cuando ustedes tienen, por ejemplo, una olla a presión y le ponen una tapa. O sea, el paciente va a sentir un dolor bastante grande porque obviamente la pulpa está inflamada y nosotros tapamos por completo esa unidad dentaria. Entonces, digamos que cuando están estos casos de pulpitis, se le da al paciente o se da, digamos, esa opción de, bueno, vamos a ver si presenta sintomatología en 2 semanas. Si no la presentas, o quizás hasta un mes, podríamos esperar con un provisional. Si no la presentas, probablemente era una pulpitis reversible. La pulpa se desinflamó y ya procedemos a retirar el provisional y restaurar con una restauración, un material definitivo, ¿ok? Pero cuando son tan profundas no es recomendable restaurar directamente con un material definitivo porque podríamos estar en presencia de una pulpitis irreversible y luego el paciente va a tener bastante dolor y no habríamos aplicado realmente el tratamiento correcto.
Aquí, cuando les digo la parte de la terminología, en Mount y Hume, como tenemos zonas y tamaños, cuando ustedes les pidan clasificar una lesión cariosa, según Mount y Hume, la van a nombrar de esta manera. Por ejemplo, una zona 1, tamaño 1 mínimo, que dijimos que es la que, por ejemplo, se puede remineralizar o colocar sellantes de fosas y fisuras, es 1.1. Por ejemplo, una 3.3 pues se refiere a una zona 3 de tamaño 3, es decir, la zona 3 que dijimos que abarca los cuellos de las unidades dentarias. Y el tamaño 3 era un tamaño grande o extenso, ¿cierto? Entonces, esta es la parte de la terminología que deben manejar en Mount y Hume. Recuerden, Black, clases y caras involucradas. Compuestas, simples, compuestas o complejas. Mount y Hume, zonas, que es la ubicación, y el tamaño, que es la extensión y la terapéutica, indicada para la misma. Ok, ¿hay algún otro tipo de duda con Mount y Hume, que sé que es un poquitico extenso? Bueno, si no tienen dudas con Mount y Hume, podemos pasar a la parte de ICDAS. ICDAS es, digamos, como la más, una de las más recientes que se utilizan, ¿ok? Para clasificar las lesiones cariosas. ICDAS es una de las más sencillas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar solamente de códigos, ¿ok? De códigos y no tanto de ubicación, sino que el mismo código nos va a, digamos, como a orientar a nosotros en cuanto a la extensión de la cavidad. ¿Por qué? Porque ellos en ICDAS lo que hacen es evaluar la gravedad y el nivel de actividad de la lesión cariosa, lo cual nos indica a nosotros qué tratamiento vamos a decidir para esta lesión. Es decir, aquí, a diferencia de las clasificaciones anteriores, no vamos a manejar tanto la parte de ubicación, sino que simplemente la gravedad que tiene esta lesión y por lo tanto la extensión que tiene hacia la pulpa del diente. Y como les digo, a partir de esto, ustedes, cuando ya comiencen la parte clínica y todo eso, se les va a hacer mucho más fácil determinar el tratamiento. Pero mientras tanto, con este tipo de clasificaciones, ustedes van a empezar a tener como un criterio más definido en cuanto a, ok, ¿cómo voy a tratar esto para el mejor pronóstico de esta unidad dentaria? Por ejemplo, en ICDAS, que hablamos, como les dije, nada más de códigos, no es ni clase, ni caras simple, compuesta, compleja, ni tampoco zonas, ni tamaño. ICDAS, nada más códigos, son 7. El código 0 es el diente totalmente sano. Al secado, ¿qué quiere decir? Que nosotros con la jeringa triple secamos toda la unidad dentaria y no observamos nada, ¿ok? Ningún tipo de pigmentación ni de mancha. Por lo tanto, en el código 0 no es necesaria ninguna terapéutica o ningún tratamiento. Cuando pasamos al código 1, podemos observar una mancha blanca o marrón en esmalte seco. ¿Qué quiere decir? Que en esmalte húmedo no la vamos a ver. Esmalte húmedo quiere decir como vemos al paciente al evaluarlo. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente la capa de saliva sobre las unidades dentarias. Por eso es importante en la evaluación que ustedes con la jeringa triple sequen la unidad dentaria y evalúen si hay presencia o no de mancha blanca o marrón, ¿ok? Esta es un poco parecida a la parte de tratamiento, por ejemplo, de el tamaño 1, en el cual simplemente podemos hacer una remineralización sin cavitar porque no hay lesión cavitada. Al igual que en el código 2, que es la mancha blanca o marrón, pero en esmalte húmedo. Digamos que aquí es un poquitico más avanzada que el código 1 porque ya aquí la observamos en el esmalte húmedo sin necesidad de secar con la jeringa triple. Sin embargo, todavía puede ser remineralizada, ¿ok? Luego tenemos el código 3. En el código 3 es una microcavitación, ¿ok? Muy mínima la cavitación, porque simplemente es una pérdida del esmalte de menos de 0,5 milímetros. Es un poco parecida, perdón, cuando les hablaba del código 1 y 2 me refería al tamaño 0, no al 1. El tamaño 1, perdón, es parecido al código 3 de ICDAS. ¿Por qué? Porque es una cavitación muy pequeña. Aquí lo que podríamos hacer es eliminar un poquitico apenas con la turbina y
restaurar con sellante de fosas y fisuras, porque como ven en la imagen, es una cavidad muy pequeña, ¿ok? Aquí no se puede hacer una extensión de la cavidad para trabajar, por ejemplo, con un material como resina compuesta. Luego tenemos el código 4. Este código es importante, ¿ok? Porque ustedes generalmente no van a ver en todas las unidades dentales que estén involucradas en un código 4, no siempre lo van a ver, por ejemplo, con los surcos cariados o los surcos con el pigmento que nosotros vemos como característico de presencia de caries. Muchas veces las caries interproximales que les mencionaba en las diapositivas anteriores no involucran la parte oclusal, ¿ok? Ellas comienzan por proximal y van avanzando hacia pulpa. Si nosotros tenemos la iluminación adecuada y evaluamos correctamente al paciente, podemos también evaluar la presencia de este tipo de caries interproximales o código 4. Claro, no quiero decirles que nada más el código 4 sean con lesiones interproximales, pero es, digamos, lo más común. ¿Por qué? Porque lo que nos va a permitir un tipo de lesión así que no siempre vemos con pérdida del esmalte, como pueden ver allí, es una, digamos, como una sombra, ¿ok? Oscura por debajo de oclusal. Eso es porque la caries generalmente está comenzando por interproximal y está avanzando poco a poco hacia pulpa. Entonces, quizás no vemos cavitada la parte oclusal, pero con una buena iluminación y el uso de la triada podemos ver que hay una sombra en el diente. Mandamos al paciente a tomar una radiografía o le tomamos una radiografía para evaluar mejor esa unidad dentaria. Pero es importante que tomen en cuenta este tipo de código porque a veces nos confiamos de que no hay cavitación en oclusal, pensamos que no hay caries, pero la sombra oscura que se ve en el diente me indica que probablemente ya hay una caries bastante avanzada por interproximal. Y luego tenemos el código 5, que digamos es el código siguiente al 3 en el sentido de profundidad, porque si ven que el código 4 no tiene pérdida del esmalte, ¿ok? El código 4 es simplemente la sombra oscura que se ve a través del esmalte sin pérdida del mismo. En cambio, en el código 5 ya hay una pérdida visible de esmalte mayor al 0,5 milímetros, que fue lo que hablamos, al contrario del código 3, que la pérdida es muy mínima, menor a 0,5 milímetros. En el código 5 podemos observar tanto una lesión que abarca mayor al 0,5 milímetros, como pueden observar en la imagen, o una lesión que abarca hasta el 50% de la superficie, es decir, una lesión un poco más grande que la que se ve allí en la imagen. Y en el código 6 ya es cuando la lesión abarca más del 50% de la superficie dentaria. Realmente IGDAS es muy sencillo, con las imágenes que está allí, el cuadro pueden entender bien la manera en la que vamos a clasificar las lesiones cariosas y ustedes con la práctica clínica, obviamente poco a poco, van a poder diferenciar una de otra. Resumiéndoles un poquito, el 0 no tengo que hacer nada porque el diente está sano. 1 y 2, remineralizo o sellante de fosas y fisuras, dependiendo, la lesión la puedo ver en esmalte seco o en esmalte húmedo. Es una mancha blanca o marrón. Código 3 y 5 son parecidos, simplemente que el código 3 es menos del 0,5 milímetros de profundidad, por lo tanto no tengo que hacer una cavidad grande, mientras que en el código 5 hay mayor a 0,5 milímetros de profundidad y puede avanzar hasta el 50% de la superficie. Y el código 6 es más del 50% de la superficie dentaria involucrada. Y el código 4 quizás no vamos a ver pérdida en la superficie del esmalte, pero vemos una sombra oscura en la dentina que se ve a través del esmalte. Recalco la importancia del código 4. Vamos de atrás hacia adelante. No me está afectando directamente la superficie del esmalte, pero me está afectando dentina, que es lo más próximo a pulpa, ¿ok? Por eso es importante la detección temprana de este tipo de lesiones cariosas. Y bueno, aquí les hice lo que les comenté al principio. Clasificación de Black, nomenclatura, clases y las caras, se me olvidó colocarlo aquí, caras simples, caras involucradas que son simples, compuestas y complejas, que vamos a evaluar en Black, localización y caras involucradas en la lesión. Según la clasificación de Mount y Hume, la nomenclatura, zona y tamaño, nombre y apellido, ¿ok? Ambas, no van a colocar nada más zona o nada más tamaño, nombre y apellido, zona y tamaño.
¿Qué evaluamos en Mount y Hume? Localización y extensión de la lesión. Y en ICDAS, la nomenclatura es simplemente código. ¿Qué evaluamos en ICDAS? El nivel de actividad de la lesión y también la terapéutica que vamos a tomar en cada una de estas lesiones. Si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. Profe, en IDAS, ese tipo de clasificación, la que es 1 y 2, nada más colocamos un sellante y listo, no es necesario remover con la turbina esa área que esté pigmentada. La mancha blanca o marrón, no, porque en el Sí. código 1 y código 2, que es parecido al tamaño 0 de Mount y Hume, es simplemente, ese es el estadio más inicial de la caries, ¿ok? Ahí simplemente es un proceso de desmineralización. El proceso de desmineralización es tratado con lo contrario, es decir, remineralización. Cuando hablamos, por ejemplo, de remineralización, podemos colocar o hacer la aplicación tópica de flúor, ¿ok? Para evaluar que esa desmineralización tenga ese proceso reversible y se vuelva a remineralizar la lesión. Este tipo de lesiones obviamente deben ser evaluadas luego de colocar, por ejemplo, la topificación con flúor o el barniz de flúor para evaluar que en efecto sí se dio el proceso de remineralización. ¿Ok? No es necesario hacer ningún tipo de cavidad allí porque digamos, estamos todavía en esa etapa reversible. No podemos cavitar algo que todavía ni siquiera la misma caries ha cavitado porque estamos eliminando tejido dentario que puede ser perfectamente remineralizado. A diferencia, por ejemplo, en el código 3, por ejemplo, ese puntico de caries que ustedes ven allí, probablemente, no sé si pueden ver al lado que se ven como dos punticos de mancha blanca. Así comienza la caries. Y fíjense el que está en círculo, que se ve un puntico negro, ya allí está cavitado, ¿ok? Ya allí probablemente no se diagnosticó esa mancha blanca o marrón en el estadio de desmineralización y ahí la caries sí comenzó a cavitar. Ahí sí tengo que eliminar y colocar un sellante de fosas y fisuras o quizás resina fluida, pero ahí sí es necesario eliminar porque ya cavitó. En código 1 y código 2 no es necesario. Profe, y ¿Alguno tiene entonces otra duda? todo lo que sea mancha es descalcificación, Desmineralización, exacto. Claro, desmineralización. como te digo, mancha blanca o marrón que no tenga cavidad. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí del código 4 no es el mejor ejemplo, pero es para que ustedes se imaginen un poco de lo que estoy hablando. Hay algo que se llama surcos pigmentados, ¿ok? Muchos pacientes lo tienen, simplemente es totalmente normal. Es el surco que, como lo dice el nombre, tiene esa pigmentación oscura. Nosotros evaluamos con sonda periodontal, no con explorador, porque el explorador, recuerden que tiene la punta que podemos hacer una cavitación si no está cavitada. En cambio, la sonda tiene esa punta romo que no nos va a generar ningún tipo de cavitación. Si nosotros al evaluar vemos que no está cavitado, simplemente es anatómico, es un surco pigmentado. Ahora, si tenemos esa pigmentación y aparte una cavitación, entonces sí hay que eliminar, ¿ok? Ahí sí se elimina todo ese tejido que está cariado porque ya al haber cavitación es que está cariado. Y procedemos a restaurar probablemente con resina fluida o sellantes de surcos, fosas y fisuras porque probablemente sea una cavidad muy pequeñita la que vamos a hacer cuando eliminemos la lesión cariosa. Y los sellantes de surcos, fosas y fisuras los vamos a utilizar tanto en estos casos cuando son pequeñas cavitaciones como en pacientes que tienen las fosas y las fisuras muy profundas, que no tienen caries allí todavía, pero son pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar caries dental en esas unidades dentarias por la profundidad de las fosas y las fisuras. Entonces, no cavitamos, no preparamos ninguna cavidad, sino que simplemente, no sé si han visto el material, eso viene con una puntica muy delgadita, ¿ok? Es un material fluido que difunde muy bien entre las fosas, las fisuras, se adapta a la unidad dentaria. Nosotros nos ayudamos obviamente con ayuda de los instrumentos para que se adapte realmente a la zona donde queremos que se adapte y luego fotocuramos y listo, sin necesidad de hacer ningún tipo o preparar ningún tipo de cavidad, perdón.
Gracias, ¿Alguno más profe. tiene otra duda? ¿Algo más que quieran aclarar de los tratamientos? ¿Alguna duda que tengan sobre la clasificación? No, profe, todo perfecto. Lo Ok, explicó todo muy chévere. bien, profe. Todo quedó claro. Quedó claro, chévere, me alegra. Si no tienen más dudas, espero que haya sido de provecho la clase, que haya quedado todo claro. Y bueno, muchas gracias por acompañarme, muchachos. Espero que tengan feliz tarde. Igualmente, profe, Igualmente, gracias. profe. Gracias. A ustedes Igual, que tengan profe. feliz tarde, muchachos.